Bien, pues buenas noches a todos. Les enviamos un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan ahorita en este momento aquí conectados vía Zoom o Facebook para llevar a cabo la segunda sesión del seminario del área académica de posgrados del Departamento de Comunicación a cargo del maestro Paco Prieto. Este seminario sobre Albert Camus, el mito de Sísifo y la sensibilidad absurda en el mundo contemporáneo. Estimado Paco, buenas noches, Muy bienvenido. buenas noches, Samuel. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, hicimos ya llegar por correo electrónico varias ligas con la segunda parte de los textos de las obras escritas por Albert Camus. Y en esta segunda sesión, el profesor Paco Prieto nos había pedido que se revisara la obra, la obra del extranjero para esta sesión. Ya algunos por ahí hicieron algunas lecturas, anotaciones y bueno. Le vamos a ceder la palabra al profesor Paco Prieto para que lleve a cabo la introducción. Le recuerdo, esta actividad forma parte de varias actividades del Departamento de Comunicación de las que estamos honrados de llevar a cabo. Este año se cumplen 65 años de la carrera de comunicación, se conmemoran 65 años de su fundación y bueno, qué mejor manera de conmemorar y de compartir todo lo que ha pasado todos estos años que escuchando al maestro Paco Prieto. Así que Paco, bienvenido y adelante, te escuchamos. Gracias. Gracias, Samuel. Hoy arrancamos, como saben ustedes, ya lo habíamos dicho, que hoy vamos a centrarnos en los comentarios de ustedes a su lectura de El extranjero. Y yo iré, ¿verdad?, entablando conversación con todos y cada uno. Ya la semana que viene iniciamos el recorrido sobre ese libro clave para entender el tiempo actual, que es el mito de Sísifo. Oye, eso, después de todo es un día triste porque hablando del absurdo, esto es increíble, que ahora resulta que Ucrania es la invasora de, increíble, de Rusia. Yo debo confesar que no conozco, nunca he estado por ahí, pero tengo cierta debilidad por Ucrania porque en Ucrania nació Anton Chekhov, ucraniano de él y su familia y en fin, ¿no? Y Chekhov es alguien que formó parte importante de mi vida cuando era un joven lector y lo ha seguido siendo a lo largo de los años. También, bueno, sus cuentos, claro, su narrativa, su teatro también, que es entrañable y que es sorprendente. A veces es bonito recordar aquella anécdota cuando el gran director escénico Stanislavski se atreve porque nadie entendía el teatro de Chekhov en un tiempo en que predominaba lo solemne y declamatorio, en un teatro en que aparentemente no pasaba nada. Y estaba pasando muchísimo. Y entonces cuando llegan al último parlamento, al final de la obra, el público está callado, absolutamente callado. Cosa que sí estaba en la mente de Chekhov, pero que le ponía ciertamente un poco nervioso. Y entonces Stanislavski, que lo ve de pronto triste, se le acerca y le dijo, ten paciencia, espera un poquito más. Y al poquito más, el gran aplauso del teatro, porque la gente le había calado la obra, como le seguía calando, la tendría calada saliendo del teatro. Durante esa noche, seguramente en el sueño, le vendrían las escenas de la obra durante muchas semanas y por toda una vida. Tanto La Gaviota como El Tío Vania, como El Jardín de los Cerezos, son obras que permanecen, son obras que ahí están, obras de la profunda humanidad que hay en torno a personas a las que aparentemente no pasa nada en la vida y que no les pasa nada que podamos llamar desde fuera extraordinario. Y lo mismo sus cuentos, la dama del perrito, la sala número 6, en fin. Ucraniana era también una mujer por la que tengo un particular afecto, a su persona y a la escritora, Irene Nemirovsky. Claro que no la conocí, murió en Auschwitz y dejó una novelística que por cuestiones que no tiene al caso ahora comentar, eh, su obra fue rescatada, su obra que había interesado a autores muy diversos en la Francia de aquellos años lejanos, donde ella se había exiliado.
Hay muchos ucranianos que han dejado una marca ciertamente en mi vida y esto queda como una deuda sentimental, ¿verdad? Curiosité. Pero bueno, hoy vamos a hablar del extranjero y yo quiero recordar que la semana pasada hablábamos de que el extranjero de alguna manera culmina un conjunto de obras del siglo XX, de fines del XIX, que hubiesen sido absolutamente incomprendidas por cualquier cultura y en cualquier otra época de la humanidad. Imagínense ustedes si alguien de mediados del siglo XIX, no vayamos más atrás, le pusieran en escena la cantante Calma de Ionesco. Dice, pero me han tomado el pelo, qué, qué sinvergüenza, ¿para qué me han traído al teatro? No encontrarían el sentido del sinsentido y el sentido del absurdo. Era necesario que llegase un tiempo que culminase esa sensibilidad absurda de la que nos habla Albert Camus, para que estas obras se entendieran. ¿Quién hubiera podido entender a James Joyce con esas frases cortadas, con esas muchas páginas en que no hay coma, en que no hay punto, en que las cosas más diversas entran en la cabeza del narrador al que está contando la historia? Nadie lo podría entender. ¿Quién podría haber entendido a Franz Kafka, que anunció todo un mundo del sinsentido, que anuncia este mundo policíaco, estas persecuciones que se cierran sobre todos y cada vez más, con estas nuevas, ¿cómo les llaman? Estos nuevos lenguajes electrónicos, estas redes sociales, ¿verdad? En que desde luego, si quisieran fregarnos en cualquier sentido, nos podrían encontrar, podrían analizarnos, qué vemos, qué buscamos, qué nos importa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso da miedo. Recuerden ustedes esa visión de ese personaje extraño. No es un personaje, Buñuel no era un creador propiamente de personajes, tenía visiones, tenía imágenes, tenía momentos de personas, pues, que están ahí presentes en su cinematografía. Y recuerdan aquel personaje que es como una aparición, que de pronto se acuesta, se tiende en una cama y piensa, el miedo a la ciencia y el horror de la tecnología me harán presente la presencia de Dios. El ateo Buñuel, a través de este personaje, el miedo a la ciencia y el horror de la tecnología. Pero vayamos al ver también que en el extranjero pondría como un punto de coronación, eh, un punto, no diré que final, porque este tipo de obras se siguen trabajando actualmente, forman parte de las obras que no publican, por lo general, las grandes editoriales, porque no son comerciales. Bueno, No son comerciales porque no, las personas, si algo lo quieren, es lo que de golpe no entienden. Y que para entenderlo tendría que meterse dentro de sí mismos, dentro de sus propias incoherencias, dentro de sus propias contradicciones, etcétera. Yo creo que es una coronación el extranjero de Camus en ese sentido, que habla además de otra cosa, de un ser humano insensible, de un ser humano que ha sido insensibilizado, ¿verdad? Un ser humano que de pronto, ¿a cuántos no les ha pasado? Se da cuenta que no siente y que no siente lo que debería sentir, lo que todos sienten, los que todo, los que, los que, sí, lo que deberían pues sentir dentro de sí mismos, que no podrían acompañar espontáneamente a los otros en un velorio, por ejemplo, en la muerte próxima de un ser querido y que están fríos como un hielo y sin embargo tienen que hacer un poco, una vieja palabra que usaba Lope de Vega, que hoy en día ya no la usa casi nadie, el paripé, la imaginación, la actuación, ¿no? Para hacer sentir que, pues que son como nosotros, que ellos también sienten y que ellos también se conmueven. Pero si ustedes analizan, con abrir hoy cualquier periódico de cualquier parte del mundo, el periódico parece una página roja de crímenes de tipos insensibles.
que asesinan sin más, que asesinan fríamente. Imagínense ustedes y recuerden aquellas imágenes en una fortaleza en las afueras de La Habana, en que Ernesto Guevara agarra la pistola y empieza a matar a mansalva a los reaccionarios, sin juicio y sin nada, porque fue acusado de torturar, porque bla, bla, bla. No, pero es una persona llena de contradicciones, un sinvergüenza, sí, pero también alguien que quizá tuvo miedo, que tenía que ganarse la vida, que tenía miedo a hacer un lugar, un espacio en la propia vida, y mata sin más. Y recuerden, bueno, a cualquiera, con que abran el periódico y vean estos crímenes que suceden actualmente, los desaparecidos que se repiten en los periódicos día tras día, y que si abrimos la computadora y entramos en Facebook, vemos que pasan los días y que esa persona de la que se dice que ha desaparecido ya no es un mes, ya son dos, ya son tres, y a veces se deja hablar de ellas. Y uno quiere saber, ¿la hallaron viva o vivo, muerta, muerto? ¿Y esos niñitos? ¿Qué pasó con esos niñitos? En fin, todas estas cosas de un mundo que uno llega a sentir un, pues, escalofrío preguntando qué nos falta, qué nos espera. Centrémonos un poquito antes de entrar a la conversación a los años que vive Albert Camus. Albert Camus nace en 1913, es decir, un año antes de que inicie la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que fue la Guerra de las Trincheras. Creo que decía la semana pasada, recordaba una obra que apenas se descubrió, creo que hace un año y medio, del novelista Luis Ferdinand Céline, que se llama Guerra, en la que él tomado notas de su estancia, de su paso por las trincheras de la Primera Guerra Mundial, cuando no sabía en qué momento un obús iba a acabar con su vida. Tan joven, además consciente de su talento, aquel joven médico va a contar todo el horror que presentía y al mismo tiempo también nos hace sentir esa sensualidad tan presente en sus novelas con la enfermera que lo atendía, con la que quiere tener una relación que lo saque de ser medio cadáver y volver otra vez a la vida, etcétera. Aquí me detengo un poquitito para recordar a ustedes que Louis Ferdinand Céline venía de una familia de una burguesía francesa, católica, tradicional, etcétera, y que tenía una capacidad de inventarse historia. Tenía una tendencia, una cierta mitomanía, y no hay que olvidar tampoco que Louis Ferdinand Céline era un hombre de una gran inteligencia, de un gran sentido práctico también, y al mismo tiempo de una gran capacidad de empatía con los seres humanos. Estudia medicina, ejerce la medicina, y cuando se da cuenta, porque se quiere dedicar a eso que se llamaba, digamos, que se llamaría la psicoterapia, que por más que trabaje y por más que no cobre, acabaría muerto de fatiga y no resolvería el problema, porque las personas que vivían sin sentido de la existencia y que por tanto eran radicalmente infelices, siempre el número los rebasaría y nunca conseguiría algo realmente efectivo. Y eso lleva a Céline, a María Céline, al Partido Comunista Francés. Y luego es capaz de ver las incongruencias, las hipocresías, las falsedades, y como ustedes saben, acabó siendo un colaborador de los nazis, pero no porque creyera en el nacionalsocialismo, era demasiado inteligente para creer que el nacionalsocialismo vería algo bueno. Vio todo el horror, pero con un gran cinismo, había perdido la fe en prácticamente todo, menos en sí mismo, en su capacidad de vivir. Esto lo demuestra de mil formas. En el viaje a casa a los Estados Unidos, conoce en el barco a la secretaria de Henry Ford, se liga a la secretaria de Henry Ford y aparece en Detroit ocupando un puesto ejecutivo en la Ford Motor Company. Antes lo habían enviado a Alemania a casa de unos amigos de sus padres, grandes amigos de sus padres, y acaba seduciendo a la esposa del amigo de su padre. En fin, alguien que no creía en nada. El biólogo y psicoanalista Juan Rolf Carvalho
dice que es muy posible, vaya usted a saber, esto no tiene ningún fundamento científico, que un obús que explotó cerca, en la trinchera seguramente, de que él recuerda su convalecencia, seguramente le afectó el cerebro. Es el único modo que se les ocurre para ver cómo explican a ese hombre tan inteligente, tan insensible y con tanto desencanto del mundo que le había tocado vivir. Esto nos habla también de un personaje que tiene que ver con El extranjero de Camus. Camus nace, pues, en cuando se iniciaba la Primera Guerra Mundial, cuando es un niñito, se entera que ha muerto su padre, que fue reclutado, fue llamado a filas y que moriría seguramente en una trinchera. Y posteriormente continúa la vida huérfano con una madre que se ganaba la vida con gran dificultad, pero que mantener a los hijos, él no era el único hijo, eran varios hermanos, pero que además de eso tiene, tiene una capacidad de dar cierta esperanza en la vida y una fe religiosa profunda, etcétera. Luego ya sabemos, Camus está en la escuela, es muy bueno para el fútbol, le gusta mucho el fútbol, es un hombre que le gusta lo cotidiano, es un hombre que disfruta la vida desde niño, cuya inteligencia la capta un maestro, al que le escriben cuanto le dan el premio Nobel para darle las gracias, y es el que lo va llevando de la mano y pidiéndole a la madre que lo deje estudiar, que incluso él va a contribuir económicamente para que ese niño continúe sus estudios y así hasta estudiar filosofía. Le toca pues esa sensación de un mundo muy feo que dejó a los europeos, la Primera Guerra Mundial, que en rigor fue una guerra europea que sucede a la Guerra de España, donde las muertes fueron terribles y de todos los lados. George Bernanos, que era monárquico, el gran novelista el gran novelista de los grandes cementerios bajo la luna, el gran novelista de Bajo el Sol de Satán, le toca en Mallorca ver la llegada de los franquistas, de los nacionales, y se horroriza de lo que ha visto, ya que el hombre tan conservador en cuestión política escribe una denuncia de las más duras que se han hecho contra las matanzas de los ejércitos de los nacionales. Aquella guerra que las facciones estaban a su vez divididas y llenos de odio los unos a los otros. El anarquista Nin, catalán, que de pronto es asesinado por la misma izquierda en Ciudad Real porque no se compartían sus puntos de vista, etcétera. El odio increciendo de unos hombres a otros hombres, etcétera. Todo esto es el ambiente que rodea a Camus. Una profunda decepción, una profunda tristeza, porque recuerden ustedes que esa guerra sucede a la que llaman la bella época. Es decir, florece la industria, florece el comercio. Había un café en París que se llamaba Al Comercio y la Industria, como si fuera la gran cosa. Es decir, se honraba, no, no se llamaba el café del amor o el café del placer, no, no, al comercio y a la industria, ¿verdad? Entonces, el comercio, la industria, la gran feria de 1900, con tantas maravillas industriales, resulta que da lugar a un matadero, que es lo que fue la guerra de España y luego la Primera Guerra Mundial. De niño tenía que haber oído estas historias, saber la pobreza de los que tenían que cuidar cada día. Y si estás enfermo, no importa, tienes que trabajar. Y su madre, aunque estuviese con la peor de las gripas, tejiendo o haciendo comida para otros, para poder mantener a sus niños, a sus jovencitos, y darles de comer y que pudieran seguir pagando la casa en la cual vivían, etcétera. El panorama es muy triste. El panorama es muy triste y podemos entonces entender las canciones que se hacían, las canciones populares que se hacían en aquella época. Muchos en América Latina hemos pensado que por aquí nació la canción de protesta, olvidándonos, por ejemplo, de algo que advirtió, lo dijo abiertamente, con mucho humor, cuando le invitaron
al Festival Cervantino, Gilbert Bécaud, el autor de Et Maintenant, que dijo, pero yo no sé por qué me hablan tanto de la canción de protesta latinoamericana. Eso empezó en la Revolución Francesa. La Marsellesa es la mejor, no ha sido superada. No puede encontrar una letra más de protesta y de buscar aniquilar al poderoso que la letra de la Marsellesa y de muchas otras que se cantaban en aquel tiempo. Y en ese tiempo, anterior a la Primera Guerra Mundial, había un cantante de protesta, muy amigo de Toulouse-Lautrec, el pintor, que se la pasaba en los cafés de Montmartre, que se llamaba Aristide Briand, que escribió canciones que nada tienen que hacer, ¿eh? Todas las que se hicieron posteriormente en, eh, por aquí, por estos rumbos y desde aquellos años. Incluso la corrupción. Aristide Briand escribió una canción deliciosa que se llama Au frais de la princesse, a costa de la princesa. Es decir, los diputados y políticos liberales dándose la gran vida, Au frais de la princesse, a costa de la princesa. La princesa es Francia, o sea, a costa de la corrupción, de la lana, ¿no? De todo lo que roban, de todo lo que usurpan, ¿verdad? Y lo canta así tan tranquilamente, ¿verdad? Como una forma de decir, como una forma de saherir, digamos, a los que querían ver otra cosa de lo que realmente estaba pasando. Esa fue la Primera Guerra Mundial. Pero recuerden que esto lo ligábamos con el pensamiento de Oswald Spengler, que considera que las culturas se agotan y que las culturas se han agotado a lo largo de la historia. No vayamos muy lejos, creo que recordaba yo esto en la sesión pasada. Teotihuacán, que era grandiosa, quizá la ciudad más grande que había en el mundo en aquellos años, desapareció. ¿Por qué vaya usted a saber? Pero desapareció. Las grandes culturas mayas, todas desaparecieron. ¿Por qué? Pestes que irrumpieron de... Nosotros tuvimos una peste que irrumpió también y que los tuvo al menos 2 años encerrados, ¿verdad? Y con cierto miedo. La peste llegó y la peste se fue. En la peste de Camus así sucede. La peste llegó y la peste se fue. Lo que quiere decir que la peste puede llegar en cualquier momento y cuando menos lo pensemos, etc. Bien, Camus es muy joven cuando le toca el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ya es un joven, ya tiene sueños, ideales, ciertos proyectos, acaricia ciertos proyectos de transformación política, de transformación social. Pero también algo que caracteriza a este invierno de la cultura, ¿no? Él resentía que no se podían repetir, y en esto fue un misionario, las viejas ilusiones de antaño. Después de la Revolución Francesa, el gran canto al hombre, la gran busca de sustitución de Dios por las obras del hombre, había terminado en el terror. La próxima semana o la siguiente, no lo sé todavía, pero vamos a hablar a ese gran visionario y precursor del mal que él fue el Marqués de Sade, que como Céline, del que hablé, el autor de Guerra y de Viaje a Voyage au bout de la nuit, Viaje hasta el fin de la noche, el Marqués de Sade se burló de todos, se rió de todos los que creían, de todos los que se veían como ingenuos, los que no se habían dado cuenta que estas cosas se repiten una y otra vez y que hay que asumir el desengaño si queremos realmente hacer algo diferente. Aquí me detengo. Camilla entreveía que era un hombre muy culto, había sido un gran lector desde muy jovencito, de que no se podía repetir el pasado, que todo lo que había significado sacrificar a muchos seres humanos en función de la utopía, con eso había que acabar. Y sin embargo, el mundo se presentaba absurdo. Piensen ustedes, por ejemplo, su relación con la cuestión religiosa. Él no había tenido una sensibilidad religiosa. La respetaba por su madre, que sí la tenía y sí la vivía. Pero él decía, es que yo no puedo, no podría asumir a un Dios que permite
la muerte de los inocentes, a un Dios que permite las devastaciones naturales que matan a quien no han tenido ni siquiera el tiempo mínimo necesario para fijarse un proyecto de existencia. Y en el pasado, imagínense ustedes cuántas historias de terror. Cada vez que un pueblo joven, lleno de energía, lleno de vida, arrasaba a un pueblo ya viejo, pero que vivían tranquilos, en paz, con instituciones más o menos sólidas, todos los muertos, todos los jovencitos asesinados, todas las mujeres violadas, etcétera. Eso había sido la historia de la humanidad también. Y Camus tenía muy presente, al nivel de su sensibilidad a flor de piel, que eso no se podía repetir, que los caminos para una mejor organización social tenían que tomar conciencia del pasado, romper la ingenuidad. No podíamos ya ser ingenuos, salvo que fuéramos de muy mala conciencia, un punto en el que se encuentra con Jean-Paul Sartre. Le toca pues la Segunda Guerra Mundial. Le toca ser discriminado en Francia, porque aunque hijo de un francés y de una española, los españoles eran bastante discriminados, por cierto, por los franceses en aquellos años, pero esto sería otro tema. Pero de alguna forma era un europeo. Era un europeo con una mentalidad europea y aunque le gustaba y le podía el mar y el sol de Argelia y del norte de África, la cultura arraiga enormemente, profundamente, mucho más que la tierra, mucho más que la tierra y el clima y todo lo demás. Vean ustedes, por ejemplo, como un gran poeta que nace en las Antillas, uno de los grandes poetas del siglo XX, Saint-Jean hace una obra que es una obra de un europeo. ¿Mm? Aunque haya nacido en las Antillas y aunque le cante a esos climas, Saint-Jean es un gran autor europeo y Camus lo es. Y Camus tiene que sufrir el desdén absurdo de los franceses, tan franceses como él, y al mismo tiempo no puede inventarse una fraternidad con los norafricanos porque él de cultura no lo es, aunque lo sea de nacimiento. Vean ustedes esto. Hay un libro que conocí gracias a Alberto Ruiz Sánchez, que tuvo la generosidad de regalarme un ejemplar, de un árabe que había sido un gran lector de Camus, un gran lector, con una enorme admiración, pero que repara en algo que le duele en el alma. El árabe al que asesina el extranjero nunca tiene nombre en el libro. Siempre será la gama, la gama, la gama, el árabe. Él va con sus camaradas franceses o hijos de franceses o nietos de franceses que colonizaron Argelia, pero ellos, con todo el sentido de observación que tiene el protagonista de la novela, ellos son sus próximos inmediatos. El otro es el otro, el distinto, el diferente, el árabe. Y esto Tabdú no se lo perdona. ¿Cómo es posible que ese hombre al que él había admirado tanto, que ese humanista real que fue Camus, no le pusiera nombre al árabe? Y la novela es extraordinaria, es muy bonita novela, es decir, muy bien contada, muy bien armada, porque se inventa el autor que el árabe asesinado por el francés protagonista del extranjero es su hermano. Y se imagina el vacío que sintió la madre de el árabe aquel, los hermanos del árabe aquel, que ni siquiera se les dio la dignidad de ser nombrados, como la enorme cantidad de personas, de víctimas que tenemos en México, que los periodistas tampoco nombran por lo general, ¿no? Es decir, tantos asesinados, tantos victimados, tantos, sí, pero tienen un nombre. Y yo quisiera que por lo menos semanalmente, en cada periódico, hubiera toda una plana, caben muchas cosas en un periódico, a punto 8 sobre 8, en que se pusieran todos los nombres, y sigue sin aparecer, y sigue sin aparecer.
pero con su nombre, con el nombre de cada quien, porque el nombre es lo que da consistencia. Hoy en día, en parte, y esto le tocó también a Camus, vivir en el mundo de la estadística. Y la estadística es terrible. Hace que en la abstracción perdamos el sentido de lo concreto. Esto también nos va convirtiendo en exiliados, en extranjeros, en el mundo que parasitamos. Somos un número, somos una estadística. La estadística, sin embargo, para no caer en exageraciones, tiene su utilidad. Cuando Durkheim sospecha que se están suicidando más personas en Europa y visita los ministerios públicos y hace una minuciosa investigación para sacar una estadística, nos hace ver que eso es verdad y que es verdad también que el porcentaje de católicos de aquel tiempo que no se suicidaban, ¿no? Era mucho menor que el de todos los demás. Durkheim era judío, no era católico, pero constata numéricamente esto. Me equivoqué la semana pasada, me falló la memoria, a mis 83 años esas cosas empiezan a pasar, pero bueno, el caso es que los segundos no eran los protestantes, eran los judíos, porque los judíos creyesen o no creyesen, había algo en lo que sí creían, su comunidad, fundamental para mantenerse vivos como pueblo, para mantenerse con un sentido de dignidad personales y con el sueño de que el año que viene estarían en Sion, estarían en Jerusalén. Y en tercer lugar, bastante más alejados en el número de suicidios que judíos y católicos estaban los protestantes, con su Dios de temor y temor. Estoy en el templo y digo, Señor, ten piedad, pero no me contesta. No tengo un vicario que me dé la absolución y me mande 3 Padres Nuestros y vete feliz, ¿no? Lo cual de alguna forma es liberador. Mientras más joven e ingenuo pueda ser uno, más liberador es todavía, ¿verdad? No te preocupes, son vivencias. Miren, los jesuitas fueron algo mal vistos en el siglo XVII porque decían que, es muy interesante esto, que prácticamente perdonaban a todo el mundo. Cuando una persona, una vieja beata, un viejo beato, llegaban a contarle al cura todo lo que habían hecho. Ay, hijo, pero esas son tonterías. No te preocupes, son cosas humanas. Bueno, a mí yo también, poco le faltaba para decir eso. Vete en paz, tranquilo, hombre. ¿Amas a Dios? Por sobre todas las cosas, vete en paz, ¿no? Y entonces se hablaba, se escribía de la laxitud moral de los jesuitas, lo cual provoca el enojo de los dominicos, del clero secular, etcétera, etcétera. Porque prácticamente estaban diciendo que cometer un pecado, ay, perdón, un pecado mortal es algo de unos pocos, ¿no? Decía mi maestro Ramón Zorrilla, el pecado mortal realmente solo lo cometen los teólogos. Eso ya también lo había visto Tirso de Molina en esa obra deliciosa que se llama El condenado por desconfiado. Camus vive toda la guerra y se va a encontrar, después de la liberación, entre comillas, va a encontrar pues, una Francia muy triste. Las canciones que se escriben en la canción popular es muy triste. Habla de un cierto descreimiento. Hay una alegría, sí, una alegría que da la sensualidad, que dan los bailes populares, el 14 de julio, cuando las calles de París se cierran, para que la gente comparte el alimento y baile al son del acordeón, pero en general son canciones muy tristes. Aquella que cantaba Juliette Gréco, la llamada musa del existencialismo, hagámonos el amor, querramos, nuestra vida es ahora, ahora y no sabemos hasta cuándo. Ese es el atmósfera, ya no está aquella presencia de la fe religiosa, de la esperanza política. El símbolo es Edith Piaf, que tenía muy buen sentido de las canciones que ella elegía, ¿verdad? De pronto a mí una canción de Piaf de aquellos años que se llama Era un señor muy distinguido. Era un señor muy distinguido, que era su amante, ¿no? Era un señor del gran mundo que tenía su mujer, que tenía sus hijos,
que iban a una muy buena escuela los niños, ¿no? Y estaban primero su mujer, sus hijos, su perro y al final ella, que era la concubina, ¿no? Era la Masia. C'était Monsieur très distingué. Y estas canciones que hablaban de la gente sencilla aferrada a las cosas materiales y carnales que tenían y nada más, y nada más. Pero también se escribieron canciones como La fiesta continúa, en que en medio del baile en las nardeadas, el 14 de julio, suceden muchos dramas terribles, muchos dramas que esconden las paredes, etcétera. Es una Europa triste, es una Europa en que no hay demasiada confianza en el porvenir. Es una Europa en que todos en su familia tenían algún muerto. Que había, la guerra de España es un ejemplo de los odios de familias. El no volverse a ver porque tú eras un hijo de tal lado. ¿Qué familia española no estaba dividida entre anarquistas, comunistas, republicanos, franquistas y valemadristas que hay siempre? Era rara la familia y de pronto era la separación, el final de un vínculo. Los seres humanos se van desvinculando también. Todo esto lo vivió Albert Camus y no tenía esa esperanza, digamos, de la fe religiosa que vincula, que es cultural y que le daba un sentido último a todos los europeos, no importa de dónde fueran. Esto se estaba rompiendo. Empieza a irrumpir el ateísmo como algo común que no tenía por qué dar pena, no tenía por qué ocultarse, y cada vez son más y más y más los ateos. Y según la investigación estadística de Durkheim, ¿quiénes son los que más se suicidan? Los ateos. Vean ustedes, piensen en una señora, un señor muy pobres, en algún pueblito de México. Es tan común, tienen que haberlo oído. Sí, es muy doloroso, pero Dios sabrá por qué. Dios sabrá hasta por qué me quitó a mi hijo. Él lo sabrá. Él lo sabrá y yo le pido. Él lo sabe. Tranquilo. Dios así lo quiso. Esto es fe. Esto va a explicar por qué se dio como se dio la cristiana. Esto explica por qué se mantenía una vinculación que defendía del mal a los pobladores, etcétera. Pero todo eso se va a acabar. Y todo eso lo vive Albert Camus. No hay que olvidar tampoco que aquí, en nuestros pueblos, la muerte no ha sido las muertes masivas de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra. Aquí las personas de la clase media vivían bastante protegidas, y se diga las poderosas, bastante protegidas. No había un sentido de pérdida generalizado en todos los sectores de la población. Ustedes, por ejemplo, podían estudiar en la UNAM, en la Ibero, en donde quisieran, y vivir como si no hubiera miserables en este país. Y ni siquiera verlos. Todo eso era posible. Todo eso era muy posible. Pero en Europa las huellas de la guerra, de las pérdidas, de los que se fueron, estaban en las conversaciones cotidianas. Bueno, por eso irrumpe esa novela, que ya ahora ya les voy a pedir sus comentarios. Quiero nada más recordar ese principio que nos atrapó a tantos, cuando la leímos por vez primera. Hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Recibo un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizás haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla. Regresaré mañana por la noche. Pedí 2 días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante.
pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle, no es culpa mía. ¿Se dan cuenta qué grado de humillación del que es, de hecho, insensible? Eres un subordinado, será un subordinado siempre, lo presiente, vive con ese sentimiento de hombre golpeado, como tantos empleados de corporativos, no importa lo que ganen en el mundo contemporáneo. No es mi culpa, señor, entienda. No es mi culpa, se murió mi mamá. Yo no tengo la culpa de que no pueda venir hoy a trabajar. Es terrible. Esta novela a partir de aquí nos agarró, pero estaba presentizando. Es una expresión que le gustaba mucho a Walter Benjamin cuando hablaba de los grandes creadores de novela que presentían, presentizaban, ¿verdad? Hacían presente situaciones, te las hacían vivir así de golpe y tú las descubrías en ti mismo y estabas viviendo de ti mismo según avanzabas en las páginas de aquellas novelas. Europa no estaba ya para el realismo mágico. El realismo mágico es algo de los pueblos jóvenes. Toda la Biblia es realismo mágico. Piensa en el libro de los Reyes, en el Éxodo de Moisés. Realismo mágico. ¿Quieren algo más realista, mágico, que Moisés abriendo el mar en dos partes? Por ejemplo, es puro realismo mágico. El encanto de Cielos y Soledad, que es un libro, como ustedes saben, muy bien escrito, en un español puro y clásico, que, que García Márquez expresa con una fortaleza notable, pero es que los cuentos de la abuelita, los cuentos del tío, del viejo abuelo, descubrir el hielo, en fin, todo esto es realismo mágico de un pueblo joven, de un pueblo en formación, que cómo acaba con un papa, ¿no? Y con alguien que nace con cola de cerdo, ¿no? Es decir, de pronto es el, el pase circular del tiempo. El realismo mágico es algo que habla de ingenuidad, que habla de creer en lo prodigioso, que es una gran diferencia con el surrealismo, porque el surrealismo es ya el inconsciente. El surrealismo nos habla ya de un estudio catoclínico de lo que está pasando dentro de mí. Tiene nombres, tiene denominaciones, complejo de Electra, complejo de Edipo, complejo de Mayo está saber qué, de muchos, ¿no? El surrealismo es el invierno en una cultura. No es tan fresco como el realismo en el pueblo joven, del pueblo que cree y que por tanto puede creer en el primer charlatán que con mucho sentido el mismo pueblo, o haber sido pueblo, intuye lo que la gente quiere que le digan, que la gente le quiere que le den como factores para construir una realidad. El extranjero es un libro de invierno cultural. De ninguna forma de, de pueblo joven, este pueblo viejo, cuando se siente que ya no hay nada que hacer, que no hay nada que añadir, que, que uno se va volviendo de una forma insensible. Cuando uno lee el periódico, lee los periódicos todos los días, lee revistas todos los días, oye emisiones de radio todos los días y de televisión, uno se va acostumbrando a las cosas más horribles y ya no te extrañan, ya no te inquietan, no hieren tu sensibilidad. Es algo a lo que estás acostumbrado. Se convierte pues en una estadística más. Yo ya me caño, ya lo que quiero es que en el orden que ustedes gustan, a lo mejor Samuel nos puede ayudar en esto, vayan tomando la palabra para darme su lectura, que para mí es muy importante, ¿eh? Porque yo parto de mi lectura y de lecturas de personas de mi edad, ¿no? Entonces, lo que me interesa es también alimentarme yo con las lecturas frescas de ustedes y poder así tener una tierra firme para analizar la sensibilidad absurda a lo largo de la historia, casi consustancial al ser humano, que nos plantea Camus en el mito de Sísifo. Adelante. Adelante, quien guste puede tomar la palabra, los escuchamos. A ver.
Hola, sí, a mí me gustaría participar. Adelante, claro. Sí, bueno, al leer tanto El extranjero como los otros libros que nos dejaron en las lecturas Ajá, recomendadas, me puedo dar cuenta de que, y también ahora en la plática, en la introducción que usted nos daba, que hay tal vez, no es que nos hayamos quedado en esa época, digamos, intelectual del ser humano, ¿no? En el existencialismo o algo así. Pero de cierta manera considero que la tristeza que sentía Camus al momento de ver hacia afuera, ver a la sociedad en la que él vivía, tal vez no se ha perdido en sí, sino que a ver. Ujú. ha cambiado sus razones y ha cambiado también sus expresiones, ¿no? O sea, hablamos de que si bien en nuestro mundo actual no hay la dimensión bélica en la que él vivía, es decir, no estamos inmersos en una guerra directa, ¿no? Directa. Obviamente en México hay un conflicto gigante y en el mundo hay diversos conflictos que van surgiendo, pero em, creo que este sinsentido de la vida sigue muy vigente y es algo que cada vez, para mí, cada vez se carece menos de sentido, o sea, cada vez tenemos menos el sentido, sobre todo ahora que lo pienso, en esta manera en la que la sociedad cada vez tiene una pauta establecida por alguien más que se Así, sigue cada vez cuestionando menos. así es. Entonces, esta era esta es la lectura que yo le doy desde aquí, desde mi perspectiva al extranjero, y es una lectura que trato de cierta manera, adoptar a lo que yo estoy viendo. Eso es lo que quería comentar. Sí, muchas gracias. Fíjate que no hay que olvidar que este analista tan extraordinario del siglo XX que salió de un campo de concentración, Víctor Frankl, la falta de sentido. Cuando él dice, ¿por qué vienen a mi consultorio tantos, tantos y tantos a verme? Porque no hay el sentido a la vida. Eso es fundamental, el sinsentido. Cosa que también, junto con el estudio del suicidio, acuña el sociólogo Durkheim, la anomia, la sociedad sin una cualificación fuerte, donde no se pueden tener reales pertenencias, la anomia, el vacío que... Recuerden al cineasta Marco Ferreri, un cineasta italiano al que yo admiré mucho y lo sigo admirando porque lo bueno de los artistas es que ellos se podrán morir, pero ellos están ahí en su obra, ¿no? Marco Ferreri escribió obras en que las personas viven como vegetando, ¿no? Y hay una que a mí me gustó, una película de él que a mí me gustó muy especialmente, que se llama El Cochecito. Eso fue una película que hizo en España. En España fue prohibida. Tuve la dicha de verla en un cine en París, de los Campos Elíseos, con letreritos en francés y claro, hablaba en español, con ese actor que me divierte tanto, que era Pepe Isbert, con su voz así cascada. Bueno, el cochecito es la historia de un viejo que la familia no lo pela, porque ya está muy viejo y ya cansa el viejo está un poco marginado en su casa. Y entonces se va al Parque del Buen Retiro y allí conoce a un inválido en su silla de ruedas y el inválido sí le presta atención y se lo escucha y sí se interesa en lo que él dice y los otros inválidos también. Entonces el viejo empieza a encontrar un sentido. Cuando regresa a su casa, lo primero que oye es a la nieta, a la que él mimaba tanto, que le dice, oiga madre, cuando se muera el abuelo, ¿me dejarán tener su cuarto? Eso ya lo acaba. Y entonces un buen día toma un buen frasco con cianuro y lo echa al puchero y mata a toda la familia. Y luego se va con sus amigos inválidos al Parque del Buen Retiro y regresa en la tarde y ve cómo se llevan los cadáveres y solo quedaba un miembro de la familia, llora y llora y llora, y él, en fin. Y toda la historia acaba, aparte de todo lo que hablan, porque es un diálogo absurdo. Él habla con el inválido buscando en una complicidad, incluso inventarle cosas para que el inválido
se anime y le platique y le cuente. Incluso recuérdese una línea del diálogo en que le empieza a hablar de la langosta, porque le ofrecen una langosta al inválido y entonces empieza el viejo a disertar sobre la langosta. Bueno, la langosta es un animal muy sabio y muy inteligente. Uno está viendo puros diálogos verdaderamente absurdos y al final agarran al viejo, lo agarran los guardias, él está huyendo, sabe que van a ir sobre él y va hacia la frontera francesa, imagínense desde Madrid, la que le iba a tocar. Y, y claro, muchísimo antes, yo creo que sin salir obviamente de Castilla, lo agarran los guardias y cuando lo llevan rumbo a la prisión en Madrid, el viejo le dice, y con eso se acaba la película, oiga gente, ¿me podréis dejar el cochecito en la cárcel? Es decir, me dejarán el cochecito en la cárcel. El cochecito era su obsesión. Y luego una musiquita, no, 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 no. La vida que continúa, la vida que sigue, y cada quien su vida. Este absurdo de la existencia, que está tan presente, la Gran Comilona, por ejemplo, otra de las grandes películas de, de este director de Marco Ferreri, que también es espléndida con Marcello Mastroianni, en fin. Este, esa es una cosa, un tipo de obra que no se podría concebir en siglos anteriores. Es el sinsentido, lo grotesco, lo esperpéntico, que diría Ramón María del Valle Inclán. Recuerden el dictador de Valle Inclán, que a mí me encanta, no que me gusta la figura del tipo, me gusta cómo lo trata, porque no lo respeta y no lo toma en serio. El tirano Banderas, que escribió Valle Inclán, ese dictadorcete del sureste nacional, es un tipo al que no se puede tomar en serio, porque los otros autores en general los toman muy en serio, como si les gustara en el fondo el personaje del autócrata, ¿no? Valle Inclán no se va con la finga, es de risa loca, ese hijo de tal, ese sinvergüenza, ese imbécil, además elemental y primitivo. Pero bueno, es un cambio pues de sensibilidad, pero es una falta de sentido a la vida, falta de sentido a la vida. Creo que eso es lo que hace muy humano a Albert Camus, ¿verdad? Lo hace muy profundo, muy hondo, porque no tiene sentido en los personajes de Kafka que buscan y buscan y buscan y cuando llegan nunca llegan al Señor del Castillo, ¿verdad? O los condenan y no saben quién los condenó ni por qué. Todas estas obras de Kafka son radicalmente simbólicas, ¿verdad? Pero en el caso de Camus es un hombre que es un empleado, que tiene para tener un piso, que le gusta María, esa mujer a la que ha conocido, y que lo retiene en la vida y con gusto de vivir también, que tiene amigos, que los ve pues como se le presentan, como se les presenta, que ahí la va llevando en la vida, ¿no? Y que un día mata por miedo, él no sabe ni siquiera por qué, por protegerse, por antipatía, porque no es, que diré yo, un nombre de árabe que no me viene en la cabeza, porque no hablo árabe, ni he vivido nunca en un país árabe, ¿no? Mustafa, lo que sea, sino que es Lagab, el que no soy yo, el otro de mí, el distinto. ¿Mm? Pero que no es tampoco Meursault un nacionalista francés, ni un francocéntrico, ni mucho menos, tipo más que ahí vive, ¿no? Y que trata a las gentes más diversas, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, quería nomás recordar respecto a lo que planteaste, recordar a Víctor Frankl, que vivió el absurdo también, ¿eh? Recuerden ustedes, ¿saben lo que es? Porque él no salió del campo de concentración a un exilio, ni se quitó la vida. Él volvió al que había sido su departamento en Viena. Ustedes saben, yo he pensado tanto en esto en mi soledad, que me hubiera pasado a mí eso, que hubiera tenido esa experiencia, y que llego y veo que los que no me vieron cuando me sacaron los de la Gestapo, los que no quisieron ver, los que no me defendieron, los que no gritaron, ahí están plácidamente tranquilos, sentados en su casa, viendo su tele,
oyendo sus noticias. Por eso es tan fuerte esa escena de Jorge Sepún, que fue un español, que fue de una familia de la altísima burguesía española. Él era nieto de Antonio Maura, el gran político, el gran diputado, jefe de gobierno en la España anterior a la guerra. Y Jorge Semprún, cuando Felipe González lo llama para que participe en el gobierno de la, vamos, en el gobierno del nuevo régimen, cuando lo invitan, pues, se cansa de la burocracia, se cansa de los políticos, y por más que quiera Felipe González y no soporta guerra, Alfonso Guerra decide que él mejor se vuelve a Francia, que seguirá hablando francés, que todo eso ya es España, es para él el pasado. Él, que había sido una agenda contra Franco en España, pero cuenta, cuando sale del campo de concentración, él se pregunta, a esa casa que está fuera del campo, y que él la veía, ¿no? Desde su prisión, él decía, ¿y estos cómo vieron? ¿Cómo nos vieron alguna vez? ¿Pensaron en nosotros alguna vez? ¿Se preguntaron qué nos está pasando alguna vez? Y va a confrontar a los vecinos del campo de concentración para ver qué onda y a echarles en cara lo que son: pusilánimes, cobardes y cómplices por lo mismo. Es terrible. Imagínense a Frank al regresar y, sin embargo, a diferencia de Semprún, decirles buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, o cómo están. ¿Y qué estaba pasando en su mente? Viendo a aquellas gentes con su mala conciencia, que seguramente le sonrieron, que quizá alguno apelado, buenas tardes, doctor. Él volvió a ese edificio y volvió a ver a esas personas. Esto es un real analista, ¿eh? Que tiene que analizar, que tiene que ir más allá del resentimiento, de los resquemores, y que se da cuenta que el gran problema del hombre de su tiempo es la falta de sentido. Camus, en una línea, dice: una buena razón para vivir es también una buena razón para morir. Galileo Galilei, nos dirá también Camus, cuando se da cuenta que si él abjura de algo que es verdad y sin embargo se mueve, ¿sí? Pero que si él abjura, pues va a seguir viviendo y que el tiempo le dará la razón. Y si no, da igual, él sabe que es verdad. Lo importante es vivir, es mantenerse en vida. Y entonces abjura, porque uno no, hay otras razones para vivir: el amor, la amistad, los vínculos humanos, un buen vino, por ejemplo, un buen asado, unos buenos mariscos, son razones para vivir. Entonces abjura. Nadie muere por el argumento ontológico. Los tantos cristianos que han sido mártires, para ellos finalmente es que les quitan la razón de la vida, si les quitan su creencia. Los cristianos en México, los comunistas que han sido torturados, que han sido asesinados, los de antes, pues, porque los de ahora yo no veo que haya alguno que se escape a esta media, ¿no?, de seres humanos, ¿verdad? Eran mártires, pero no por una abstracción, sino porque ahí estaba su vida, ahí se concentraban sus energías y el sentido mismo de la existencia. En fin, ¿alguien más? Levantó la mano. Adelante, Gabriel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo voy a hacer mi comentario. Agarré más frases que me llamaron la atención del libro. Ajá. Y bueno, al principio en el capítulo 1 me llama, como describe él en su razonamiento, que dice: me llamaba la atención no ver a los ojos en los rostros, sino solo un resplandor sin brillo en medio de un nido de arrugas. Eso, Bien. de la gente que estaba ahí con él. Luego, más adelantito, él mismo dice: gruesas lágrimas de nerviosidad y de pena les cubrían las mejillas, pero las arrugas no las dejaban caer, se extendían, se juntaban y formaban un barniz de agua sobre un rostro marchito. Esa es
Y luego, más adelante, cuando el capítulo 3, donde menciona a Raymond cómo le estaba explicando cómo había sido la discusión con la que tenía su amante, la golpeaba, pero con ternura, por así decirlo. Dios mío. Pero a Y ver, ya aquí me detengo un momento, a nivel literario únicamente, ¿eh? Estas sí, son las cosas que un buscador de bestsellers, como eso lo dijo sucede la clase hoy anterior. en las editoriales actuales, no repara porque eso no gusta, eso cae mal, cae muy mal. Hay que adorar la cosa, hay que hacerla más suavecito, más a gusto del lector, para que venda mucho, para que la gente se limpie su conciencia, etcétera, etcétera. Hemos llegado a un grado tal, a mí no me gusta en este campo contar cosas personales, pero recuerdo un editor de una de las casas fuertes que hay hoy en día que, que me dice, hemos pensado que le cambies el final para hacerlo más amable, no más cálido, ¿no? Digo, pero ¿qué es esto? Yo voy acá como si yo fuera un guionista al uso, un guionista que está ahí para que el que ponga el dinero me diga que sí, que no, ¿no? Como ha solido ser el cine americano, ¿no? Hay que hacer algo que pase el mercado, que pase la prueba del mercado, ¿verdad? Entonces hay que dosificarlo para que la gente diga qué feo, pero hay una luz, el hombre finalmente es bueno, hay una salida, etcétera, ¿no? Este, eso me parece fatal. Y este párrafo es justamente lo que no te perdonaría un cazador de obras para el gusto del conjunto, porque eso golpea. El extranjero no es un personaje para que lo ame el lector que termina la obra. Y ya la Fatal. última parte, ya cuando está lo llevan a la cárcel, que Ajá. menciona que leía el periódico del checoslovaco, creo que es, sí, del Ajá. checoslovaco, que menciona que va, la anécdota, la noticia era, porque la leía varias veces, que llegaba, ya había hecho dinero y quería avisarle a su familia, entonces que no le avisan, entonces que llevaba el dinero para hacerle la broma y resulta que la mamá pues lo mata y cuando ¿Eh? llega el día siguiente la novia y que suicida a la persona, de lo que estaba diciendo al principio, de que mucha gente que no menciona que sean católicos ni creyentes, pero lo que llama la atención así muy tajante, y se suicida la mamá. Y luego ya lo que sigue los... Mira, eso es una noticia en efecto que salió en los periódicos. Es un caso de la vida real que a Camus lo tocó tanto que lo menciona en el extranjero, que le viene muy bien en función del personaje, pero que al mismo tiempo va a dar lugar a una obra de teatro durísima y hermosísima que yo he leído mil veces en mi vida. Es, es bastante breve. Bueno, da para una representación de hora 45 minutos, ¿no? Que se llama El malentendido. El malentendido, Le Malentendu, esa es una obra espléndida de teatro donde se cuenta esa historia. Él le dice, ese extranjero, también, ¿verdad? Jean se llama, si mi memoria no me falla, sabe que ahí están su madre y su hermana. Él se había ido, no había dinero, no había recursos, tenía que hacerse un lugar en la vida y de pronto les viene el recuerdo y decide ir hacia ellas para dejarles una buena cantidad de dinero, para que no tengan miedo, para que vivan bien su vida, para decirles perdón por haberme ido y asegurarles un porvenir mejor. Y le dice a su mujer, eso es muy interesante, no vengas conmigo, ellas viven en tal sitio, allá voy, pero voy solo, déjame estar unos días ahí. Y lo que va es hacerse pasar, no descubrirse como el hijo y el hermano de aquellas dos mujeres. Es un huésped. Estas mujeres asesinaban a los huéspedes, les robaban y así iban ahorrando dinero para un día irse al mar, a descansar en una casita cerca del mar, cerca de la luz. Y él ahí va viviendo y es amable con ellas, pero no se quiere mostrar a sí mismo. De alguna forma le ronda, llegarán a reconocerlo.
mi madre intuirá quién soy, quiere vivir todo eso y quiere en un momento dado abrirse, mostrarse y llevarles esa enorme alegría. Pero no da tiempo. Esa noche le tocó el turno a él, como a muchos otros viajeros que habían estado en esa hostería, y lo mata. Y los sueños de ellas dos, toda una vida de trabajo, como asesinas, pero de trabajo, se acaba, se muere. Es una obra del absurdo también, ¿no? Así Qué es. bueno que la mencionaste, ¿eh? Por si alguno no sabía además que es una obra además que la obra es pura poesía, ¿eh? No es una obra periodística, es una obra de una poesía profunda, de contención de sentimientos, que el espectador en el teatro está entre el suspense, ¿qué puede pasar? Como por el encantamiento del dolor de ese hombre, del dolor de ese hombre que ha hecho su vida, que ama a una mujer que está esperando lo que él regrese y le diga qué pasó, que tiene esa ilusión también y que finalmente todo termina pues como termina. En fin, recuerdo el título, El malentendido. Sí, ya la Adelante, noté. Natalia, te escuchamos. Ujú. Hola, buenas noches. Hola. A mí me interesó mucho el final de la obra, cuando ya va a ser condenado a muerte y él empieza toda esa perspectiva de, es que se va a acabar mi vida, mi existencia. Y justo ese momento donde empieza a reflexionar sobre quién ha sido y qué ha hecho, pero, o sea, como humanos, no siento que estemos preparados para admitir que en algún momento vamos a dejar de existir, dejar de ser parte del mundo. Y que después, o sea, como que no puede soportar eso y empieza a ver de como cierta seguridad sobre lo que él ha hecho y cómo ha vivido. Decir, pude haber hecho otras cosas, pero me tocó e hice lo que hice. Y incluso al final me gusta mucho porque es ese giro de, ya acepté lo que va a pasar, pero aún así, ojalá me odien, para que alguien, o sea, para no sentirse solo, para que alguien lo extrañe, para Claro, como regresar a la existencia. eso Y eso es mi es comentario. la condición humana, ¿eh? Es de la que Camus era muy consciente, la cargaba muy profundamente, ¿eh? Muy hondamente la cargaba, esa capacidad, esa empatía también con los demás, ¿no? Eh, la desesperación con el cura, pero cómo ve al cura también, ¿no? Como un hombre para el que era importante que él creyera, pero no creía. Esto, esto también es conmovedor, ¿no? En el fondo, si le da una alegría, pues qué bueno. Pero por otro lado, pues qué duro, ¿verdad? Pero que no puede, pues, ¿eh? En fin, Patricia, Patricia Ima, es que apareció un letrerito aquí en pantalla que Patricia creo que quería comentar algo. Nancy, Nancy, adelante. Ah, Gracias, gracias Samuel. Un gusto estar aquí con caras conocidas y un gusto, una gozada la sesión, la verdad la he disfrutado mucho. gracias. No he podido dejar de reflexionar y estoy como peloteando con dos conceptos. El de sinsentido, que primero quisiera decirles cómo lo estoy abordando en esta obra de Camus. Eh, Creo que, a ver, el sinsentido para la humanidad es este pesar ontológico, ¿no? Que le hemos tratado de hacer frente desde de los inicios de la historia, ¿no? De la humanidad. Y le hemos hecho frente desde lo religioso, desde lo político, desde lo científico, ¿no? Buscando las grandes respuestas a las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Para qué Claro, estamos aquí? ¿Por qué? ¿No? Y la realidad es que estos tres relatos que nos hemos contado, al final nos han dejado de nuevo sin respuesta. claro, Ninguno nos da una respuesta satisfactoria que nos yes. deje esa plenitud, esa tranquilidad y seguimos con este sísifo de seguir viviendo sin sentido por no tener estas respuestas, ¿no? Ahora Llevando la que roca que sabes que otra vez los dioses van a no, echar pero lo abajo. hemos cargado en lo religioso, lo hemos cargado en lo político, lo hemos cargado en... Déjame algo por ahí.
¿Quién se está retroalimentando ahí? Ajá. Ok. Seguimos cargando esta roca en esas áreas, ¿no? En lo científico también estamos tratando de encontrar incluso un espejo de nosotros en la inteligencia artificial, esta necedad por vernos a nosotros mismos, ¿no? Desde afuera de nosotros mismos, volcados en Ajá. una Ajá. máquina. Ahora que mencionaba Natalia el tema de la muerte, creo que es inevitable tocarlo desde Heidegger para hablar del sinsentido. Así es. Somos seres para la muerte. Y muchas veces Heidegger es así como, no, no me hables de la muerte, Heidegger, no me Ah, digas que la posibilidad de todas mis posibilidades es morir. Pero es que es importante, es lo único que puede ayudarnos a encontrar. Y aquí es el otro concepto que yo encuentro como ajá. esperanzador, propósito. Ujú. Porque yo creo que el sinsentido o encontrarle el sentido es sobrehumano. No, no existe esa capacidad o no vamos a encontrar la respuesta que queremos, que sea Pero tajante, que fíjate, sea fíjate que comprobable. la vinculación social es muy importante. Fíjate que Mersón, este protagonista, que le dice al jefe, oiga, no es mi culpa que mamá haya muerto. Este hombre que le dice a María, bueno, si te quieres casar, nos casamos, no hay bronca. Pero ella quiere que salga de dentro de él. Claro, Te quiero, te necesito. Pues él siente que no es verdad. Pero por otro lado, digo que no es verdad que él lo necesite. Pero le gusta tanto a María, y le gusta su mirada, y le gusta su vestido. Muchas cosas que podrían llevar al amor, ¿verdad? Y ahí sí, ya preso y cuando la ve, es eso sí, lo siente que se va con nostalgia. No lo han condenado y se va a ir con nostalgia por eso, por ese ser concreto, ¿no? Con claro, claro, con el que ha porque es un compartido. propósito más humano, porque Esto es es, más tangible, es más cercano que la imagen de un ser divino, de una respuesta absoluta, de la verdad absoluta. Es ese pesar ontológico inalcanzable, ¿no? eso es. Eh, y yo creo que el propósito es algo más humano, más sencillo, más real. Víctor Frank preguntaba a un paciente que lo había perdido todo, la Ajá. familia, y estaba en un pesar absoluto. Bueno, ¿y por qué no te has suicidado? Mm, No invitándolo al suicidio porque era un claro, vitalista, pero a claro, ver, los seres humanos somos capaces de sacar lo mejor en las peores circunstancias, ¿no? claro. Y yo creo que eso es no gracias al sentido, sino gracias al propósito. Incluso a partir de la religión, en los ejercicios espirituales de San Ignacio en Loyola, se nos invita a encontrar el propósito a Ajá. partir del amor y el servicio al otro, que es más cercano que solamente irnos a lo etéreo, ¿no? A la búsqueda de la deidad. Y bueno, este es un poquito de reflexiones que fui anotando y quería Muy importante es el compartirlo con ustedes. discernimiento que hablaba San Ignacio, ¿verdad? Que escribía San Ignacio, ¿no? Eso Así es es. absolutamente, absolutamente real. Pero, pero estas novelas y todo este teatro del absurdo y todas estas obras a partir de Joyce, pero que en un lenguaje más, más clásico y en una estructura más lineal, de alguna forma, entre comillas, los mostraba ya Dostoyevsky. Quieres la revolución y la transformación, y en el fondo hay en ti un deseo de muerte y de aniquilación y del odio al otro. Recuerden en esa obra de teatro de, de Camus, muy inspirada en los ambientes dostoyevskianos, en que los anarquistas tienen la orden de echar la bomba sobre la carroza de la familia real. Pero el anarquista, uno de ellos, ve la cara de un niño y no puede. Eso es una afirmación de la vida y va a ser condenado, juzgado, marginado por los demás, porque su obligación era con el partido. Y el propio Camus va a decir aquello que ya les dije la semana pasada, entre matar tanta gente en función de un abstracto que es la revolución y salvar a mi madre hoy y aquí, puesto por salvar a mi madre hoy y aquí, salvar a un ser humano hoy y aquí. Pero eso no era muy,
muy popular en su tiempo. La gente quería, la gente quería castigar. Cuando pensamos lo que pasó después de la guerra y los juicios que hubo en Francia y en otros países, cómo la gente se alegraba y se limpiaba la conciencia como en un círculo romano, a muerte, a muerte, a muerte, sin ver la propia miseria, ¿no? Lavándose la propia conciencia. Mira, el caso de Robert Brasillac, a mí me impresiona mucho. Brasillac fue un gran poeta, al que se ha leído poco, porque fue colaborador, no solo colaborador de los invasores nazis, sino lo hacía por su fe cristiana y por que creía que el materialismo era el fin, en fin. Lo hacía a través de un periódico que se llamó Je suis partout, que fue muy importante para los muchos colaboradores franceses que hubo en el tiempo. Robert Brasillac, que hizo la primera antología del cine francés y del cine europeo, que se hizo en la historia de los estudios de cine, que escribió una novela hermosísima, a mí me encanta. A mí me encanta, se llama Comme le temps passe, cómo pasa el tiempo, porque te hace vivir en 300 páginas esos momentos maravillosos de un enamoramiento, ¿no? Que es bellísimo. Cuando estás absolutamente tu mirada en el otro y tus sentidos en el otro y llenándote del otro, es una gran novela. Brasillac, cuando leyó a la judía Nemirovsky, elogia su novela. Todo su antisemitismo, etcétera, se viene abajo, porque está frente a una mujer que le merece todo el respeto del mundo, ella a través de su obra y ella como persona, y la elogia. Y todos los fascistas de la Francia del tiempo se van contra él, pero llegó al fin de la guerra y hasta el fin de la guerra había sido un colaborador. Y entonces deciden ejecutarlo, de los muchos que ejecutaron en los primeros tiempos que suceden a la liberación. Y François Mauriac, el novelista católico, que había sido miembro de la resistencia contra los nazis y que era amigo del general de Gaulle, le va a pedir a de Gaulle piedad por Brasillac. Es un muchacho lleno de energía, de sueños, muy ingenuo. Hay que darle otra oportunidad. De Gaulle va a actuar como un político, va a ser inflexible y no va a dar el indulto que Mauriac le había solicitado, ¿no? Y lo ejecuta. Pero Céline, el que escribió Guerra y El viaje al fin de la noche, ese entendía muy bien este fondo tenebroso, demoníaco, que hay en no pocos seres humanos. ¿Y qué hace? Se oculta en Dinamarca para que se olviden de él. No solamente había sido un colaborador, no creía, como ya les dije, en nada, ni en Dios, ni que en este mundo tuviera orden ni concierto y fuera a alguna parte. Se esconde. Y cuando ve que ya esos odios han disminuido, que empieza a imponerse la tolerancia, se presenta en Francia para que lo impresionen. Y como él había supuesto, lo dejan unos pocos meses en la cárcel y lo liberan y se vuelven a publicar sus libros. Brasillac era un hombre bueno, ahí se lo mata. El otro, no digamos que ni bueno ni malo. Si no creía, ¿para qué lo vas a juzgar en bueno o en malo? Si no creía, si nada tenías vendido, entonces lo que les falta es valor si quieren asesinar. Él era un hombre de éxito, recuerden, seduce a la secretaria de Henry Ford, hace una lana en Detroit. Luego seduce a la mujer del amigo de su padre. Luego le da un golpe a los comunistas poniéndose contra ellos. Luego se vuelve colaborador de los nazis. Y cuando se va a Alemania, dice, bueno, vengo a cobrar 6 millones de derechos de autor. ¿Quieren incidir en mayor? Los 3 millones de judíos muertos en los campos de exterminio. Esto es lo que se dice un cínico. Pero un cínico, por otro lado, menesteroso de la mujer, de la compañía femenina y de la necesidad de la mujer. Con su última esposa, con la que fue un largo
matrimonio. Vivían en una casa de campo, lejos de París. Tenían largas caminatas en el bosque, etc. Ella lo acompañaba mientras escribía su última novela. Le vio una apoplejía y se murió. Objetivamente visto, una horrorosa vida de éxito. Y la última novela, que aquí, por aquí la tengo, detrás de mí, se llamó Rigodón, en que ya no van a ser los judíos. La novela acaba con los chinos entrando por el Arco del Triunfo, ya habiendo dominado toda Europa. Terrible, Louis Ferdinand Céline. El absurdo. Pero el primer absurdo, eso hablábamos algo la sesión pasada, el primer absurdo está en el hecho tremendo de saber que te vas a morir. Que hagas lo que hagas. Y por bien que lo hagas, todo tiene un fin. La vida es sueño. La vida es como un sueño. ¿Eh? Qué bien lo vio Calderón, ¿eh? Esa obra tan extraordinaria, que con razón es la obra del teatro español que más fascina a los metafísicos alemanes. La vida es sueño. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Que toda la vida es sueño y los sueños son. ¿Alguien más? Gracias, muchas gracias. ¿De qué? Aquí estamos conversando, ¿sí? Adelante. No está pedido tu micrófono. ¿El mío? No, no, de Mari Pepa. Mm. Samuel, hay un comentario, unas preguntas de Patricia X Mendoza. No sé si... Muy bien. Entonces, ese al que se refería Paco hace rato y pregunta a Patricia, buenas noches, maestro Paco Prieto. Te quiero preguntar si existió algún criterio para Camus a la elección de los nombres de los personajes. Me llama la atención principalmente Nassau como personaje principal, de la misma forma, ¿por qué la elección del título? Es lo que pregunta Patricia. Bueno, lo de Sísifo porque es algo que él capta, que él lee alguna vez, algo de lo que se entera, pues, de la mitología, y que es la rebelión del hombre frente a un poder superior, a una autoridad que lo somete. Es decir, es finalmente un hombre de pos la revolución francesa, la revolución de la libertad, ¿no? Y aquí viene su encuentro con la filosofía de la existencia. Los hombres tenemos que, para afirmarnos a nosotros mismos, tenemos que autodeterminarnos. Eso es un acto libre, es una elección. Y como bien dijo un escritor de la época, mucho mayor, nació en el 70, de Albert Camus, André Gide, elegir es renunciar. Todos los seres humanos en un momento dado tenemos que elegir. Y elegir es renunciar a otras posibilidades de vida. En el momento en que uno decide ser escritor, uno está renunciando a muchas otras cosas. Y uno lo sabe, ¿eh? Si uno se va a realizar como escritor, sería muy fácil, ¿eh? Si tú sientes que tú llevas en ti un Juan Rulfo, güey, pero es que no lo sabes. Ni Rulfo lo sabía tampoco, pero eligió. Y para poder centrarse en su mundo, Juan Rulfo trabajó como un burócrata menor. ¿Para qué? Para no distraerse de lo que para él era su camino real de realización y de encuentro con lo más hondo de sí mismo. Pero pudo no haberlo hecho. Y no hubiéramos tenido ni el Llano en Llamas ni Pedro Para. Los demás. Creo que a pocos nos importaría. Pero los que nos importa decían, no, qué bueno que eligió ser un empleado modesto y que nos diera esa obra que nos dio. Elegir es renunciar indudablemente. Un sacerdote real que se entrega al que nada tiene, a dar compasión, a perdonar, renuncia a muchas otras cosas. ¿Sí? Y lo sabe, y no se puede arrepentir. Elegir es renunciar. Pero eso no quita que alguna vez en tus sueños
¿Alguna vez se te haya venido a ese sacerdote y si Dios no existiera? Y luego se podrá decir, pero yo he sido feliz. Como finalmente Mersó, cuando ve los hombros de María desde su asiento de acusar, cuando ve la vida en la carne de María y en los ojos de María. En fin, yo creo que Camus tuvo el valor de como no era un filósofo en sentido puro, como si lo fue Sartre. Sartre no era poeta como Camus, pero sí era un filósofo. Por eso hizo obras muy sesudas, muy centradas en la epistemología, etcétera, ¿verdad? Era un filósofo. Camus era un escritor, un hombre de gran sensibilidad, que se impregnaba de realidad, que quería vivir. Por eso estuvo en la resistencia. Sartre no. Por eso se la jugó. Sartre no. Por eso trabajaba responsablemente como un reportero en el periódico Combat. Sartre no lo necesitaba. Por eso aceptó el premio Nobel, que se lo dieron muy joven, para envidia de muchos otros, porque era pobre. Sartre pudo renunciar hasta elegantemente, pero Sartre era un rentista. No lo digo despectivamente, digo que es la verdad. Sartre podía vivir de las rentas de la familia. Era de una familia de la muy alta burguesía del norte francés. Camus, ¿no? Por eso un día les dijo a todos los filósofos bien pensantes y bien provistos en una discusión en un teatro de París, me llama la atención. Pero de todos ustedes, el único que es hijo de una criada soy yo. El único que ha sido hijo de un obrero soy yo. Ustedes no. Permitirse el lujo de renunciar al premio Nobel lo puede hacer tranquilamente, no todos, ¿eh? Un rentista, que hay que recordar a Tomás de Aquino, que en su filosofía del hombre es muy medieval, pero esto es una observación perenne. ¿Cuál es el gran problema del hombre? Uno de los grandes problemas. Que si quiere un poco de poder, quiere más. Y quiere más, y quiere más. Y si tiene un poco, si tiene un poco de poder, quiere más, y más, y más, y más. Y ahí están los terribles dictadores que ha tenido la historia de la humanidad. Y si eres lujurioso, cada vez querrás más, y más, y más, y más. Piensen ustedes, por ejemplo, en Slim. ¿Para qué quiere Slim tantas preocupaciones? No sería suficiente, no tiene lo suficiente y más para pasar su vida un poco reflexionando sobre sí mismo, ¿no? Sobre sus contradicciones, sobre sus aciertos, sobre la mujer de la que enviudó, de la vida que hicieron juntos. Tiene todo el dinero del mundo, puede ir a los lugares que ama, pero ya podrá amar un lugar, porque amar un lugar es un sitio que te habla a ti mismo, a tu propia vida interior, el que tienes correspondencia. Pero si no hay una vida interior profunda, no hay tampoco un lugar en el que reposes, porque eres pura acción, porque no puedes disfrutar del tiempo, descansar en el tiempo. Imagínense ustedes a alguien que le pasa esto, pero sin los recursos de Carlos Slim. Ahí tienen a Mersenne también. Tiene que chamear, aunque le duele la cabeza, ¿eh? No me refiero al que trabaja por gusto, que es otra cosa. Uno escribe aunque le duele la cabeza, uno escribe porque si no uno no siente que vive, porque forma parte de uno. Elegir es renunciar. En fin. María Pepa, te escuchamos. Ahora creo que ya tengo el micrófono. Aquí Oye, bueno, una reflexión que me provocó el extranjero
es también un poco sobre la comunicación interpersonal, Sí. que tanto estudiamos contigo, Paco. Ah, Me parece que es un desastre la comunicación de Merson, porque para Merson el otro no existe o el otro no le importa. O sea, entonces se comunica pésimo con María, sí. con su vecino, con su amigo, con el juez, con el abogado. Todas todo lo que él se pronuncia es porque el otro no le importa. A ver, él dice, me pronuncié así porque me daba flojera, porque Sí. tenía sueño, porque estaba cansado, porque no es que, pero no le importa lo que está reflejando en el otro, lo que está diciendo y lo que puede provocar, no le interesa. Yo siento que él es un solitario y la comunicación le vale gorro. O sea, la otredad que no le importa, el otro no le interesa. Y no sé si eso es parte del absurdo de Es una su, excelente observación, porque es el extranjero, es un extraño a todo, a todo. es un extraño a todo, sí. Eso es tremendo, pero esos hombres extraños a todos, pues ya no son un ser raro, se han multiplicado, ¿eh? Cuidado con esto. Gaby Alonso, ¿ibas a decir algo? ¿No? Ah, sí, así es muy, muy lamentable, ¿eh? Tantas personas. Pero mira, esto está también en el Teatro del Absurdo, en Ionesco, por ejemplo, ¿no? No digamos la cantante, Ujú. sino obras como Rinocerontes, ese matrimonio que renta una casa ahí en un río, si no me acuerdo yo mal, y que un buen día se tiran el viejito y la vieja. Ya no hay sentido para nada, ¿eh? Y se dejan, se ahogan, ¿no? Hay cosas que nos sorprenden. Mira, un escritor, también de esto elegido es denunciar. Hay cosas en las que uno se fija. ¿Y por qué tiene uno que meterse en sí mismo? Ahí me conmovió mucho el final del poeta Julio Trujillo. Mucho. Lo vi pocas veces en mi vida, pero siempre como una persona muy vital. Conmigo fue siempre muy, muy cálido. Me caía él muy bien. Y de pronto me entero que al parecer se echó al mar, que ya se estaba despidiendo en sus poemas. Y luego me dio coraje de no haberlo leído, porque yo no lo había leído. Yo no lo había leído. Ya he encontrado unos poemas que ha publicado Miriam Moscona de él, que va a aparecer el libro dentro, y me han conmovido enormemente. Y siento, ay, si lo hubiera leído. Era muy amigo de un hijo mío. ¿Cómo me gustaría haberle dicho a mi hijo, oye, cuando vaya a tu casa, dime, para oírlo y para tratarlo más? Me dio una enorme tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se desencantó? Excelente poeta. Y era joven, Paco. Sí, era muy joven, sí, acababa de tener un niño, una niña. Estaba recién casado con una muchacha, una inglesa, creo. Se había separado de su esposa anterior, con la que creo que habían tenido 3 hijos. Para mí queda como un misterio. ¿Por qué? Te haces los porqués, pero hay tantas cosas, ¿verdad? Que a nivel de la pura razón o del sentido común no te puedes explicar. Y desde luego lo primero es respetar a cada quien. Cada quien tiene su mundo, sus complejidades, pero por otro lado también si eres escritor, tienes la tentación de poderlo vivir, de situarte ahí, en una situación de algún modo análoga y darle consistencia. Escribir finalmente es eso, porque es un modo también de darte consistencia a ti mismo, ¿no? La escritura es una condena, decía Rulfo, ¿eh? Esa frase de Rulfo es genial. Un alemán me contó que porque lo admiraba, fue a una conferencia, pero Rulfo no era hombre de conferencias. Rulfo era un hombre muy metido en sí mismo, de muy pocas palabras. Y de pronto no pocos alemanes se decepcionaron, porque Rulfo era balbuciente. Y de pronto dijo, bueno, miren, escribir es una condena. Pues sí,
Es terrible. Es un camino de redención, pero es una condena. No te puedes desprender. Además, ya elegiste y tienes que seguir en el camino. Eso también habla de una sensibilidad absurda. Absurda. Pero Rulfo también, como el extranjero Camus, como el extranjero Meursault, pero era Meursault, y Meursault tenía a María, Rulfo también tenía su amor a algunas cosas, a su compañera, a su novia desde que era un jovencito, y a la música. Cómo amaba la música. Todo podía pasar, lo cual también es una forma, bueno, una forma de pasar el tiempo, de ver diversas grabaciones de una misma obra, de comprarla, llevarla a su casa, escucharla, compararla por otras versiones, pero la devoción y el fervor por la música, y por la música prebarroca muy especialmente, es fascinante. Pero la vida de cada ser humano puede ser fascinante. Vemos a tantos en un camión, en un avión, en la calle, y son vidas a las que no atendemos. Tendríamos que detener como una cámara detiene, y una sola vida nos llevaría muchos meses, muchos años, y a veces toda una vida también. Sí, Meursault es tan complejo, y lo peor es que el lector no puede dar una explicación última, psicológica o sociológica. Aquí me detengo un momento, es que la novela es la única, entre comillas, ciencia de la vida. La vida es multifacética, la vida es multidimensional. No todo es como un laboratorio para encontrar la causa y demostrarla a través del telescopio. La vida va mucho más allá. Me acuerdo que una científica, una psicoanalista, no, una ex psicoanalista que reniega de la psicología incluso y se vuelve socióloga empirista, y un día me dijo, acabo de regalar toda mi biblioteca de psicoanálisis. ¿Pero por qué? Le pregunté. ¿Por qué esos dicen A? Y yo le digo, oiga, pero parece que es B. Pues también es B. Y me dijo, eso no es ciencia, hombre. Bueno, sí, pero si es la verdad, si es la verdad que importa que no sea ciencia. Pero por otro lado hay que hacer ciencia para resolver algunos pequeños problemas. Hay que hacer ciencia. O hay que crear su orden en el mundo, aunque uno en el fondo sepa que es ilusorio. Recuerden que en La Peste, el doctor Rieu, el personaje de Camus, él reflexiona. Un día llegó una rata, 2 ratas, 6 ratas. Un día se instaló y murieron muchos y se quedaron muchos y vivimos muy intensamente. Y un buen día se fue. Ya no hay que reconstruir penosamente la cotidianidad. Eso nos pasó también con la pandemia. Vivimos una situación extraordinaria, pero por otro lado llena de expectativas, vivíamos en peligro de alguna manera. Y un buen día se fue. Y ahora hay que rehacer la vida cotidiana, la vida mundana, que queremos que no sea mundana. En fin, así es. ¿Alguien más? Creo que Samuel me había dicho que termináramos. Ah, no, todavía tenemos al cuarto, pero todavía, déjame ver, que mi vista está fatal. Tenemos todavía 15 minutitos, Paco. Mande. Tenemos aún 15 minutos, Ah, pero bueno, si tú muy bien. quieres comentar algo más, adelante. No, lo que ustedes tengan que decir, ¿eh? Uy, a ver, si no, pues podemos. Antonio, adelante. Ah, Paco, sí, buenas noches a todos. buenas noches. Bueno, quería preguntarte para ver si entendí muy bien, porque en esta novela del extranjero, para mí es muy clara algunas tesis, digamos, del absurdo, de la filosofía del absurdo, el Ajá, rechazo de una razón trascendente, la exigencia de imaginar
a la mamá, o de esto que dice nadie tiene derecho de llorar por ella, ¿no? Hay que imaginarla feliz, también justo esta, lo exige para sí mismo, ¿no? Pero no había encontrado la respuesta que suele dar Camus al absurdo que era la apuesta por el otro, la apuesta, sí, por el otro Ah, concreto, ¿no? Esto de que salvar a alguien aquí y ahora. Y lo mencionas justo con María, con Raimundo. ajá, Esto no lo había notado y no sé si me lo había preguntado muchas veces, ¿no? La peste es clarísimo, pero aquí en el extranjero justo no había notado que es cierto, al final apuesta por Raimundo, a pesar de, pues que sí. Raimundo claramente no es un tipo, digamos, con una conciencia moral muy No, firme. Justo apuesta también por María. Esta es la respuesta que al final da al absurdo y así creo es. que justo está muy patente y no lo había notado yo. Entonces también Sí, sí. justo Y le agradecerlo. conmueve Celeste, el del bar, le Claro, conmueve también. sí, cuando testifica a su favor, ¿no? Eso Es es. cierto, esta apuesta por el otro concreto, que es la respuesta, creo, que da camino al absurdo y que me parece realmente profunda. En esta novela yo Sí. no lo había notado, ¿no? Y bueno, ya nada más comentar también de paso la reflexión que hace en esta misma novela sobre la pena de muerte Mm, que lleva a cabo en otro libro que nos mandaron, por cierto, libros de las reflexiones sobre la guillotina, es también muy interesante, me uy, parece. Y así es. lo último que mencionó, creo, Fernanda, no me acuerdo, pues lo que me sigue desconcertando, que me ha desconcertado siempre esta novela son las palabras finales, ¿no? Esto del odio, de que espera que le griten con odio, ¿no? Cuando lleven a cabo la Creo que ejecución. que es alguien de alguna forma también, ¿eh? Es una parte de la menostrosidad que no se puede dejar de Es lado. No es un héroe, no es un héroe el personaje, ¿no? justo. Tú sabes que yo me pregunto, ¿por qué a mí me conmovió tanto? Yo era yo era un adolescente cuando leí El extranjero. Podía haber sido también por el cariño que yo les tenía a mis maestras francesas que fueron como quizá cada una de ellas, la, la madre que más me hubiera gustado tener, ¿no? No reniego de mi madre, que era una mujer muy sólida, muy fuerte y que siempre estuvo presente, pero mi madre no entendía por qué me la pasaba comprando libros y en fin, ¿no? Es una cosa que nunca entendió, ¿no? Ni mucho menos por qué me quería dedicar a hacer cosas que no le parecían productivas, en fin, es toda otra historia, pero sí pudo haber sido, pero yo creo que había otra cosa. Yo creo que también el libro le puede llegar a alguien. ¿Qué reflexión iba a hacer yo de la Segunda Guerra Mundial? Recuerdo eso sí en casa, sobre todo de mi abuelo paterno, que me llevaba con sus amigos españoles, la nostalgia. Mi abuelo materno, que cuando me fui a Europa se echó a llorar, ¿quién pudiera volver a ver Madrid? Y luego pensaba yo, han tenido esta soledad, esta necesidad y no han querido volver por otro lado. Y esas cosas, pero eso no es para que me atrapara el extranjero. Es que yo era muy tímido. Yo tenía mucho miedo a no poder llevar una vida normal como los demás camaradas, ¿verdad? De la escuela, ¿no? Supongo que por ahí me llegó, por ahí no me sentí lejano, porque lo que a mí me parecía, recuerdo un compañero de escuelas que un día alguien me recomendó La rebelión de las masas. Bueno estaba yo para poder entender siquiera remotamente la rebelión de las masas. Y los compañeros lo tomaron, la rebelión de las masas, como quien dice, la rebelión de la carne, ¿no? O sea, pero yo no he entendido nada, yo tampoco. Nada más que no entendía tal tontería de lo que el otro estaba diciendo o estaba sugiriendo. ¿Por qué me llegó el extranjero? ¿Por qué la peste me conmovió tanto cuando yo tendría 15 años, quizá menos? ¿Por qué? ¿Y por qué otros escritores a mí nunca me dijeron nada? Por más que eran los que habitualmente leía, la gente de mi edad,
pero a mí no, a mí no. ¿Por qué veía una película americana y si estaba bien contada y estaba bien hecha? Sí me metía en la historia y todo, pero salía del cine, me tomaba un helado y se me olvidaba. Pero ¿por qué Victoria de Sica se me quedaba dentro? ¿Por qué? ¿Por qué me Este, atraían mucho más las novelas de europeos que las novelas americanas del norte o del sur? ¿Por qué esta fijación con la vida interior? En parte por deficiencia, por miedo a vivir, porque me faltaba naturalidad para ser como nosotros. ¿Por qué me llegó el extranjero tanto? Bueno, estoy dando razones, me las he ido dando a lo largo de toda mi vida y me voy a morir y voy a seguir dándomelas. ¿Por qué unos libros, unas cosas me llegan, me hondan, me conmueven? ¿Por qué cuando leo todas las maravillas que dicen de David Lynch y por qué yo no aguanté una sola película de él? Las vi por disciplina, profundamente aburrido. El absurdo que plantea David Lynch era absolutamente extraño. ¿Por qué? Y sin embargo, ¿por qué me conmueve Wim Wenders, por ejemplo, y mucho en todas sus películas? ¿Por qué me gusta más Scorsese que Ford Coppola? No que me fascinen, pero lo respeto y me interesa y se me queda adentro. Escenas de secuencias completas de películas de él, las vivo y las revivo una y otra vez. ¿Por qué? Nos iremos a la tumba con muchos porqués, sin solución y sin embargo, vale la pena la vida de vivirse. Yo cuando vea que ya esto es el final, no tengo ni cáncer ni nada de eso, tengo un problema en los ojos. No crean que estoy pensando en otra cosa, pero mientras tenga un agradable vino, no muy caro, un vinito de Valdepeña cerca, la vida vale la pena vivirse. ¿Mm? Un buen vinito, un buen pescado en salsa verde, por ejemplo. Tantas cosas, ¿no?, que amerita la vida, sin hablar de cosas trascendentales. Por eso, quizá me fastidian tanto los discursos de los políticos. Recuerdo un poema, que era una humorada de Jacques Prévert, es genial, que un demagogo, como casi todos los políticos, está echándose un discurso y de pronto ve un caballo y menciona al caballo y no se le ocurre decir más que la siguiente estupidez: el caballo es el mejor amigo del hombre. Y si no existiera más que uno, ese sería yo. Un caballo. Acaba de ser una estupidez. Y la gente, ¡bran, bran, bran! Cuando uno oye a un político y lo ve fijamente y saber qué pendejada dice ahora, es verdadera. Pero también no puede ser muy divertido. Esto me da cierto. Salvador había levantado la mano, Paco, y también por ahí, acuérdenme, alguien más por ahí iba. Vino. ¿Quién? Bueno, ahorita, otra persona había también pedido comentario. Adelante, Salvador. Yo quiero ser muy breve y quiero primero comentar que en mi libro del extranjero, cuando vi la fecha que tengo anotada en las primeras páginas, lo leí, o sea, yo llegué a la novela justamente en la clase de Paco Prieto, es decir, llegué al extranjero de la mano de Paco Prieto, que creo que de pocas formas se puede llegar mejor a Camilla, el extranjero, que con Paco. Después lo leí una o dos veces más, por aquí lo tengo, por cierto, es esta vieja edición. Después lo leí un par de ocasiones más. Debo confesar que para esta clase no lo pude volver a releer, cosa que me habría encantado. Pero quiero comentar, Paco, que en aquella ocasión también me impresionó profundamente. Yo creo que de alguna manera me marcó esa lectura, y después La Peste, y después El mito de Sísifo y El hombre rebelde y todo lo que vimos de Camus. Y todos estos años después, ahora que soy un hombre de 71 años, a lo mejor hasta me da un poco de miedo volverlo a leer,
porque me doy cuenta de que 50 años después el mundo no es un mundo mejor. No, Creo que me ayuda a entenderlo más leer a Camus, que toda la ideología positiva, etcétera, que nos han recetado y que ahora nuestros jóvenes tan alegremente y con tanta avidez consumen en las universidades. Y solamente quiero comentar que me da mucha pena que no haya este tipo de lecturas y este tipo de cosas en este momento como vigentes entre nuestros jóvenes, porque creo que nos ayudan a entender mucho mejor este mundo en que vivimos, que es mucho más absurdo y mucho menos positivo de lo que la ideología dominante, digamos, positiva nos haría creer. Entonces, pues solamente quiero comentar eso y darte las gracias, Paco, por esta maravillosa posibilidad de volver a discutir contigo estos temas y de acompañar a todas estas personas con estos comentarios tan interesantes, a Nan y a sus amigos. Y bueno, pues muchas gracias. no, gracias a ustedes. Para mí es un reencuentro con muchos de ustedes que a mí me llena de vida, ¿no? Que me reafirma mi amor a la vida cotidiana. De veras, muchísimas gracias. Y la semana que viene emprendemos el camino por el mito de Sísifo, es decir, por la sensibilidad absurda. Recuerden, como ahora hay Netflix y tantas cosas, YouTube, en fin, recuerden que El extranjero fue llevado al cine por Luchino Visconti. Por Luchino Visconti. Es una buena versión. No me fascina tanto como sí le fascina a mi amigo Javier Sicilia. Yo nunca he sido muy fan de Visconti, ¿eh? Lo respeto, ¿cómo no lo voy a respetar? Sería un estúpido y un insensible si no me diera cuenta eh, la profundidad de Visconti, pero siempre prefería a otros contemporáneos de él, mucho más que él. Este gusto que él tenía por la aristocracia, por los criados, por la exquisitez de sus decorados. Y en eso soy más, no sé, me gusta más Buñuel, me gusta más la sequedad de atmósferas y de escenarios de Bergman, de Antonioni, que me siguen gustando mucho. Este autor de la incomunicación, ¿verdad? Que eso lo fue en una parte de su obra, pero en fin, la versión de Visconti es como todo lo de Visconti, es muy inteligente, y vale la pena revivir el libro a través de los ojos y la sensibilidad de Luchino Visconti. Sí, Adelante, Bueno, yo nada adelante. más, no sé si me escuchan. Te sí, escuchamos muy bien. Yo nada más quería compartir con ustedes que al igual que Paco, yo leí El extranjero a los 13 años. Me lo dejaron en la secundaria y sí. desde entonces me marcó en todo este tiempo. He leído pues varios de sus libros que me gustaría releerlos porque igual que Paco también comentó la vez pasada, cuando relees algo, siempre te va a traer algo nuevo, algo diferente. Ay, sí. Y sí me llamó mucho la atención de que él dice que también, pues un adolescente, y a mí en la secundaria fue que la maestra de español me lo dejó y desde entonces me gusta mucho, y no lo entiendo, me gusta mucho su pensamiento, pero no acabo de entenderlo. No acabo de entenderlo. Y del extranjero lo que me llamó mucho la atención es que cuando él va ahora sí, hacia ver a su mamá, de que le avisaron que había muerto, Sí. él ve en el clima algo que también le marca pues su Ajá. sentir. Habla creo que de esa sequedad, de ese desierto, que es su clima, de su entorno. No sé si estoy mal, Paco. No, al contrario, no. De alguna forma, ese paisaje norafricano va muy Exacto. bien con el desierto interior del protagonista. Pero Y muy bien. yo más que sentido y sin sentido, yo lo que veo en él es un vacío, porque el sinsentido es una falta de algo,
pero no, aquí yo veo como algo de, como el nada, Sí, el vacío. sí. Ujú. Eso Esa era también. Una esa era mi obsesión que la trabajaron de modo muy diverso, tanto Camus como su cuate Sartre, que tenían Mm, tantas diferencias entre ellos también, ¿eh? Pero eso nos marca, esta cosa de la nada, ¿no? ajá. La problemática de la nada. Pero fíjate, ninguno de los dos, yo creo que viene a cuento ahorita mencionarlo como una inquietud que hay que ver, ¿no? No tenía nada que ver con la nada que pueda hallar un budista, por ejemplo, ¿eh? O un místico del hinduismo. No tenía nada que ver. Están muy arraigados en la tierra, muy arraigados de alguna forma en el yo también. Alguien me hablaba muy mal, un gran amigo mío, de Unamuno, que le chocaba Unamuno porque se quería irse al otro lado con sus zapatos, sus chalecos, su voz. A mí Unamuno en ese sentido me conmueve, ¿no? Porque Y, finalmente es nuestro yo, pues es lo que hemos hecho, lo que hemos sufrido, lo que hemos soñado, lo que hemos... Entonces no me vengas con que voy a hacer un poquito de agua en esa gran ola panteísta. No, eso, al menos a mí tampoco no me va. No, tampoco como un amuno, no tengo este yo tan, que puede ser un poco molesto, ¿eh? Me acuerdo que una vez Pío Baroja cuento una anécdota hablando de un vasco y de otro vasco. Me encontró un amuno un domingo, di cuenta Pío Baroja. Me empezó a hablar de una novela que había terminado. Y yo le dije, hombre, qué bien, ¿quiere usted que le lea algo? Y dijo Baroja, bueno, pues ya que voy a decirle, sí. Y me leyó un capítulo, pero luego dos, y luego tres, y finalmente el libro completo. Dice, no hay derecho, no hay derecho. Y otra anécdota de García Lorca, esto no está escrita, eso me lo contó un tío mío, que fue un gran amigo de Lorca, y contó que había una reunión que estaba Federico García Lorca y otra gente de aquella generación, y de pronto Lorca se había ido, no estaba ahí. Y no sé quién dijo, oye, a ver dónde está Federico. Y se lo encontró en el baño golpeando el inodoro y diciendo, qué mal me cae Unamuno, qué mal me cae Unamuno, qué mal me cae Unamuno. Porque claro, García Lorca era lo que se llama un hombre de sangre muy ligera, un hombre muy simpático, un hombre nada solemne, y Unamuno era guapo, la solemnidad y el ego trascendental, ¿verdad? Encarnar. Pero ver a Lorca, imaginarlo de rodillas en la taza, ¿no? Diciendo, qué mal me cae Unamuno, qué mal me cae Unamuno. Me encantó las más diferentes no podían ser, ¿eh? Aparte de que uno sea andaluz y el otro vaso, lo cual ya marca una diferencia en términos generales. Hay vasos que podrían ser andaluces y hay andaluces que podrían ser vascos, ¿no? Porque así pasa también. Así pasa. Paco, estamos ya en el tiempo. Ajá. Entonces, si te parece, recordamos el próximo jueves, la lectura es el mito de Sísifo. Eso es. ¿Alguna indicación más? No, nada más. Voy a dividir, como quedamos antes de que empezáramos, voy a Sí, dividir en 4 bloques, ¿no? Para sí, facilitar luego la discusión, ¿no? así es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, que descansen, que tengan buena noche y Muy les buena noche. mandaremos la liga a la grabación del día de hoy por si quieren repasarla, verla o compartirla. Muchas gracias, Paco. Buenas noches a Gracias a todos. todos. Dios. Buenas Buenas noches, noches. gracias Paco. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, de verdad.